¿Cuáles son las condiciones en el ambiente de trabajo? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Yerlisbiana León y soy auxiliar de enfermería egresada del Instituto Técnico de Soatá. Bueno, entonces, el ambiente de trabajo de nosotras las auxiliares o el ambiente de trabajo en un hospital es un ambiente de trabajo muy estresante. O sea, nosotras estamos expuestas a un estrés todos los días. Entonces, de ese trabajo estresante, de ahí dimanan muchísimos otros factores de condiciones de trabajo, como el que estamos expuestas a agentes químicos, ¿a qué? Exposiciones a agentes biológicos, físicos y químicos, al nosotros estar en contacto con medicamentos y con pacientes de pronto infectados con alguna enfermedad. Entonces, eh, tristemente nosotros las auxiliares no tenemos tiempo para nuestra salud al estar cuidando a los pacientes. Entonces, esa es una condición de trabajo muy estresante. Pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de la tarea que realiza? Bueno, nosotras como auxiliares también realizamos varias tareas, varios trabajos según en el área que nos encontremos trabajando ese día o esa semana. La organización de trabajo de nosotras varía de acuerdo a los turnos que nos dé nuestra jefe de enfermería. Entonces, las condiciones de la tarea que nosotros tenemos en ese momento es la flexibilidad. Nosotros tenemos que ser muy flexibles en el momento de estar en el trabajo. Nosotros tenemos que tener disponibilidad de tiempo, tenemos que tener empatía con nuestros pacientes, porque pues no todo el tiempo nosotros nos vamos a encontrar con un paciente que se pone en nuestra situación también. Entonces nosotros tenemos que ser muy flexibles con él. De seguridad puede brindarle al paciente y para sí mismo qué debe tener en cuenta para realizar su labor. Bueno, en el trabajo o en las nosotras prestadoras de salud tenemos eso, tenemos que tenerlo muy claro, lo que es la seguridad del paciente y nuestra seguridad misma. Entonces nosotros, si le tenemos una seguridad al paciente, nosotros también contamos con seguridad para nosotros. Entonces, una de las condiciones de seguridad es la información al paciente en el momento en el que él está ingresando a algún servicio, sea urgencia, sea hospitalización, sea cirugía. Entonces nosotros tenemos que informarle al paciente en qué área se encuentra y cuáles son las condiciones de seguridad que tiene que tener en ese ambiente. Entonces nosotros tenemos que informarle al paciente en qué área se encuentra y cuáles son las condiciones de seguridad que tiene que tener en ese ambiente. Entonces, voy a poner un ejemplo, urgencias. Cuando un paciente ingresa a urgencias, nosotros tenemos que explicarle procedimientos en el cual se le va a realizar. Si hay que realizarle una sutura o que si hay que realizarle algún otro procedimiento, cada procedimiento tiene su seguridad. Entonces, nosotras como auxiliares utilizamos unos elementos de protección personal que como cualquiera se puede dar cuenta cuando ingresa a un establecimiento de salud, que es el tapabocas, que es guantes, que nosotros tenemos que tener unos zapatos conforme al trabajo, donde nosotros no nos arriesguemos como auxiliares ni arriesguemos a nuestro paciente. 50 años tiene que tener un acompañante y no se puede levantar solo al baño, cualquier cosa me puede informar directamente. Entonces, nosotros manejamos una semaforización en manillas. Entonces, cuando es hospitalización, es una manilla amarilla que va marcada con el nombre del paciente, va rotulada nombre del paciente, número de documento y lugar donde está. O sea, entonces la manilla amarilla cuando está en urgencias, la manilla roja es cuando el paciente tiene de pronto riesgo de caída. Cuando es un paciente mayor de 50 años, entonces ese paciente tiene riesgo de caída, entonces se le utiliza una manilla roja. Y la manilla verde es cuando el paciente ya está en hospitalización.
Entonces, esa semaforización nosotros la trabajamos con todos los pacientes, independientemente los niños o los adultos. ¿Cuáles son las condiciones de la organización y los elementos fundamentales del proceso de trabajo en el área de enfermería? Bueno, la organización, como ya les había dicho anteriormente, es según el trabajo en el que nosotros estemos o en el área donde nosotros nos encontremos laborando ese día o ese turno. Voy nuevamente a ponerle el ejemplo de urgencias. Entonces, la organización es un trabajo en equipo. Nosotros tenemos que tener un trabajo en equipo, tenemos que organizarnos como líderes. Nosotros tenemos que también ser líderes, ser empáticas con nuestros pacientes. Tenemos que tener una habilidad de comunicación.